La doctrina católica del purgatorio fue desarrollada en los concilios de Florencia y de Trento según su propio catecismo y declara que no todos los creyentes que han sido salvados han sido completamente santificados, por lo que sería necesario una segunda expiación de pecados por medio de tormentos por un tiempo indefinido. Eso contradice significativamente a las escrituras que afirman que Cristo justificó y santificó de manera definitiva y para siempre a todo el que haya creído en Él, según el Evangelio de la Gracia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Hebreos capítulo 10, versículos 14, 17 y 18. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 9. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 11. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 6, versículos 5, 8, 9 y 14. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. También es necesario recalcar que la Biblia solo reconoce dos formas de pagar por el pecado: con la muerte eterna, una separación total y definitiva de la presencia de Dios en el infierno, donde se sufriría un tormento eterno, y la otra, por medio de la fe en la sangre de Cristo. El hombre no tiene la capacidad de expiar sus propios pecados. Recordemos que por un solo pecado, el de Adán, todos pasamos a ser pecadores. ¿Por qué entonces no mandó Dios a Adán a un supuesto purgatorio si era solamente un pecado? Porque el estándar de justicia de Adán, así como el de todos los ángeles, no es perfecto, porque son criaturas imperfectas. No pueden alcanzar a cubrir las ofensas a la infinita perfecta justicia de Dios. ¿No es por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo para pagar por lo que el hombre no pudo? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y así como está decretado,
que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Romanos capítulo 6 versículos del 22 al 23. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3, versículos 10, 20 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre, por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Salmo 143, versículo 1 y 2. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas. Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Salmo 119, versículos del 39 al 41. Quita de mí el oprobio, que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra. El Catecismo Católico reconoce que la doctrina del purgatorio se apoya en un texto del libro de Segunda de Macabeos, donde favorece la doctrina de la oración por los muertos. Los libros de Primera y Segunda de Macabeos no forman parte del canon bíblico, sino que fueron arbitrariamente dispuestos a un segundo canon de libros no reconocidos por la gran mayoría de iglesias cristianas a través de la historia. Pero eso es otro tema que abordaremos en otro video. Lo que sí es necesario aclarar es que el mismo autor del libro nos hace ver que su libro no fue inspirado por Dios al reconocer que hizo lo mejor que pudo y que su obra quizá pueda ser de poco valor. También hace hincapié en que en su tiempo ya no había profetas. Eso aclara aún más que Dios no inspiró al autor de ese libro. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 y 11. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. No pongamos nuestra esperanza en una supuesta segunda expiación. El apóstol Pedro lo tenía bien claro y lo dijo. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 5, 9 y 13. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo.